Hace 8 días hablamos de lo que se llama la crítica baja, a veces, o la crítica menor, o mejor, más descriptivo, es decir, la crítica textual. Y la crítica baja, la crítica textual, ya consideramos, se trata de buscar el mejor texto del Nuevo Testamento, comparando manuscrito con manuscrito antiguo. Es un tema. Y en el lenguaje académico también se habla de la crítica alta. Y la crítica alta es lo que estamos hablando el día de hoy. La crítica de las fuentes es parte de la crítica alta. La crítica de las formas es parte de la crítica alta. Y la crítica alta no se enfoca tanto en el texto mismo, sino lo que está supuestamente detrás del texto. Y en un sentido, la crítica baja se enfoca en lo que está detrás del texto, pero está buscando entre textos que tenemos en la mano. Y es la diferencia. Estamos comparando manuscrito que tenemos en la mano con otro manuscrito. Y en la crítica alta, como ya han detectado, están haciendo teorías de lo que podría haber existido antes de y detrás del texto. Bien. Entonces vamos a ver esta. Ya hemos hablado de la crítica de las fuentes en relación al problema sinóptico. Y ya vamos a hablar de, pues un poco más de eso, y voy a dar evaluaciones de esas diferentes críticas. Y las tres que vamos a ver: fuentes, formas, redacción. Crítica de las fuentes. El intento de descubrir las fuentes de los evangelios produjo muchas teorías contradictorias y problemáticas. Yo les di un resumen en la primera hora de algunas teorías, pero hay permutaciones de esas teorías ad infinitum, porque todas las teorías tienen sus problemas y ninguna teoría hasta la fecha ha explicado el material. Y pues si algún erudito propone su teoría, luego viene otro erudito, critica su teoría, propone otra, y luego otro viene y es una cadena que ha durado siglos, 2 siglos casi. Y ninguna teoría ha explicado las fuentes o la dependencia mutua satisfactoriamente. Me gusta la cita que encontramos en Harrison de J.A. Froude, no debo decir fraude, eso suena mal, ¿no? Froude Él concluyó, parecería que la explicación hubiese sido puesta a propósito fuera de nuestro alcance. Y si tú te metes, probablemente no te va a interesar tanto para meterte y dedicar tu vida a estudiar esta crítica de las fuentes, pero si te metes ahí, te metes en una telaraña y al final dices, probablemente vas a llegar a esta misma conclusión, que ninguna de estas teorías realmente satisface. Vamos a evaluar un poco, aunque ya obviamente yo he dado algo de mi evaluación aquí. Pero la crítica de las fuentes fracasó, y vamos a tratar de decir algo positivo acerca de la crítica de las fuentes. Enfocó las investigaciones en las relaciones entre los sinópticos, revelando cosas que no se habían apreciado anteriormente. Y esto es a lo mejor que podemos decir acerca de la crítica de las fuentes. Se enfocó la investigación en la relación. Y hemos notado diferencias y similitudes que probablemente en la historia de la interpretación no se habían apreciado anteriormente. Sin embargo, empezó un proceso que debilitó la confianza en la historicidad del contenido de los evangelios. Y la idea de fuentes detrás de los evangelios o de dependencia entre ellos no necesariamente contradice la doctrina de la inspiración divina de la Biblia. Alguien en el descanso me preguntó, ¿pero qué de la inspiración de la Biblia? No son necesariamente contradictorias la idea de unas fuentes anteriores y la doctrina de la inspiración divina de la Biblia. ¿Por qué?
Porque nuestra doctrina de inspiración no es de simple dictación. No es como simplemente que Dios haya dictado palabras, palabra por palabra, a los escritores. Nuestra doctrina, que estudiamos en otro curso de la teología sistemática, nuestra doctrina de la inspiración es de confluencia. Confluencia entre la actividad humana del escritor humano y la superintendencia del Espíritu Santo. Y no es necesariamente contradictorio decir que la actividad humana haya involucrado, utilizado fuentes anteriores. Entonces no hay necesariamente contradicción ahí, porque ahí reconocemos el esfuerzo humano y la personalidad de cada escritor, insistiendo siempre en que el que es responsable por el resultado es el Espíritu Santo, y por eso podemos decir que es palabra de Dios. Entonces podríamos afirmar tanto el uso de fuentes como la inspiración divina de los evangelios. Sin embargo, y no lo tengo aquí, pero sin embargo, la postura de la mayoría de los críticos de las fuentes rechazaron la idea para ellos primitiva de intervención divina. Ellos querían dar explicaciones 100% naturales por la existencia actual de los evangelios. Entonces, como digo, teóricamente no hay contradicción, pero en la historia ha habido mucha contradicción porque normalmente los críticos de las fuentes eran anti-inspiracionales y los creyentes, podemos decir, históricos, que creemos en la inspiración de la Biblia, durante 2 siglos estábamos contra la pared defendiendo nuestra postura y siendo burlados por creer cosas tan primitivas. Entonces, este es el efecto en la práctica, aunque no necesariamente hay contradicción. ¿Está claro lo que quiero decir aquí? Entonces, la idea de la crítica de las fuentes no es necesariamente mala. La práctica a través de 2 siglos fue bastante devastador. Bien. Crítica de las formas. La crítica de las formas quiso ir detrás de las fuentes y descubrir el material original que las fuentes utilizaron. Entonces, pueden ver aquí que quieren ir aún más atrás. Y nació de estos factores. La crítica de las formas nació, en un sentido es una extensión de la crítica de las fuentes, en otro sentido es un rechazo de la crítica de las fuentes. Porque nació, en primer lugar, de la debilidad de la crítica de las fuentes y su fracaso, su incapacidad de explicar lo que estaba detrás de Marcos, Q, M y L. Entonces, ellos quieren decir, perfecto, ustedes tienen sus documentos hipotéticos y tienen a Marcos, perfecto, ¿qué hay detrás de Marcos? Y la crítica de las fuentes nunca pudo contestar qué era la materia bruta, qué era el material en su forma original. Y la crítica de las formas, y suena en un sentido muy positivo, algo muy interesante, ir a las raíces de la información acerca de Cristo. Pero no, esas ya habían ido a las raíces. Esos estudiosos ya habían ido a las raíces también, ¿no? Habían intentado, pero la crítica de las formas decían que la crítica de las fuentes no iba lo suficientemente a raíz o atrás, exacto. Bien, también hubo un desafío a la historicidad del contenido de Marcos, porque hasta ahora han tomado a Marcos como base, ¿no? O sea, de Marcos partían los otros evangelios. Y ahora algunos empezaban a criticar severamente la historicidad de Marcos. Y aquí algunos nombres, Rede, Wellhausen y Schmidt. Otra vez,
aquí, por lo menos, no me acuerdo de dónde es Rede, pero Wellhausen y Schmidt, nombres bastante germánicos. Entonces, la base de la crítica de las fuentes, si es Marcos, punto de partida, ahora ellos dicen, no, pero Marcos no vale. ¿Qué hay detrás de Marcos? ¿De dónde vino? Y otra vez, el deseo de modernizar. Todos estos movimientos son modernistas. O sea, todo movimiento crítica es modernista. Querían modernizar los evangelios, librándolos de los elementos primitivos. Y aquí hay una expresión de mitologización. Y esta palabra está relacionada con Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, vamos a hablar más acerca de él. Pero era la idea de, vamos a quitar los elementos primitivos para llegar a la semilla. La semilla de realmente era la información acerca de Jesús. Y también hubo un deseo de ubicar los materiales de los evangelios en su situación histórica. Y hay una expresión que aparece mucho en la literatura, que es la situación en la vida. El Sitz im Leben, o Sitz im Leben. Entonces, la situación en la vida. ¿Cuál era la situación en la vida que produjo este material? Ahora, la crítica de las formas, casi siempre, pero no necesariamente, tiene una presuposición de que los evangelios reflejan la fe de la iglesia y no los hechos históricos. Entonces, aquí podemos ver la postura autónoma, la postura crítica, la postura, podríamos decir, no creyente en la información contenida en los evangelios. Pero, como digo, la idea de la crítica de las fuentes y la idea de la crítica de las formas no en sí es mala. Sin embargo, están estas críticas casadas casi siempre con presuposiciones antibíblicas y hasta anticristianas, aunque esto nació entre así llamados cristianos. O sea, aquí es la tensión. Y vamos a ver que en su propia experiencia, esta experiencia creaba tensión en sus vidas, y por razones obvias, ¿no? O sea, estar diciendo soy creyente en Cristo y luego estar debilitando la base de la fe cristiana, obviamente te pone en una situación precaria, ¿no? Bien, otra vez, hay que separar lo histórico de lo mitológico. Dibelius separó formas de material creadas por la iglesia para sus diferentes propósitos. Él tenía, creo que 5 diferentes formas. Y aquí entra la idea de las formas. Y no me acuerdo los nombres de las formas y no me he metido mucho en detalle aquí. Pero él identificaba esta forma de información que aparece en los evangelios nació de este Sitz im Leben en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una necesidad, por lo tanto, hizo esta forma de dicho o de evento o de suceso en los evangelios. Pero pueden ver aquí la presuposición. ¿Quién está creando la información? La iglesia primitiva. No está basándose en cosas que realmente pasaron. Están creando diferentes formas de literatura para lograr sus propósitos. Y luego, Bultmann. Él creció en el liberalismo, él creció en una época, no mencioné este movimiento, no lo expliqué, pero va de acuerdo con lo que hemos visto aquí. Hubo un movimiento que se llama la búsqueda del Jesús histórico. Y esto era un intento de Harnack, un nombre que hemos mencionado, y no me acuerdo el otro, creo que Holtzman, que querían quitar todo lo teológico, lo mitológico, y llegar al Jesús histórico, como de veras era. Y no con todas esas perversiones y distorsiones de la iglesia primitiva. Y Bultmann estuvo desilusionado con esa búsqueda, porque encontraba que cuando
los eruditos buscaban a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús verdadero, ¿a quién encontraban? Tendían a encontrar a alguien exactamente como ellos, ¿no? O sea, si, y esto sigue pasando. Si soy un comunista, busco al verdadero Jesús. ¿Y qué era Jesús? Un comunista. Y si soy revolucionario y busco al Jesús histórico, quitando todas las cosas, los elementos mitológicos, ¿qué eres? ¿Qué es el Jesús histórico? Revolucionario. Si soy un transformador social, y busco al verdadero Jesús, ¿qué encuentro? Sí, o sea, alguien que quería transformar la sociedad. Entonces, esto es muy, o sea, Bultmann estuvo desilusionado con esto. Y también fue afectado por el existencialismo. Y el existencialismo, entonces, él concluyó rechazando la historia como irrelevante, diciendo que lo importante no es quién era Jesús históricamente, porque esto es imposible de determinar, y también es irrelevante. Lo importante es la existencia, la experiencia, el encuentro personal con Jesús. Entonces, ¿qué haya sido Él en el pasado? Pues, no sabemos y no importa. Lo importante es lo que es para mí ahora. Y podemos detectar a veces, en este lenguaje, a veces los evangélicos de hoy en día hablan así, ¿no? No descartando la historia, pero dicen, ¿has tenido una experiencia personal con Jesús? Pues es buena pregunta, ¿no? Pero aquí era aún más radical. Obviamente tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, pero para Bultmann era todo. O sea, divorciado de lo que podría haber pasado en el pasado. Entonces, una postura bastante radical, ¿no es cierto? Bastante. Para él los evangelios no son relatos de la vida de Jesús, sino de la fe de los primeros cristianos. Porque lo que pasó allá, pues, él aceptó como auténticos solamente 40 dichos de Jesús y el simple hecho de que vivió y murió en la cruz. O sea, es lo único que él puede decir. 40 dichos tienen como el tono de autenticidad y creemos que vivió y murió en la cruz. Más de eso no podemos decir. Entonces, él como podó bastante los evangelios y quedó con casi nada. Ahora, esto no es muy satisfactorio, ¿no? O sea, imagínense, experiencialmente basar tu fe en tan poca información y aún esa información, pues, cuestionable. Entonces, este escepticismo de Bultmann acerca de la historia provocó a algunos de sus seguidores a empezar una nueva búsqueda del Jesús histórico. Como fracasó el primero y terminó en un escepticismo radical, ellos querían buscar, pues otra vez, al Jesús histórico. Pero su búsqueda era más modesta, supuestamente. Y aquí hay 4 nombres. Käsemann. Él encontró autenticidad, o ¿cómo se pronuncia? Käsemann. Él reconoció autenticidad en aspectos de la predicación de Jesús. Si quieres conocer al Jesús histórico, hay que ir a su predicación y hay ciertos elementos ahí que son auténticos. Pero luego Borkham se enfocó en los actos de Jesús. No. Si quieres conocer al Jesús histórico, hay que ir no a su predicación, porque esto ha sido distorsionada por la iglesia. Estamos escuchando no a Jesús, estamos escuchando a la iglesia primitiva. Hay que ir a sus actos y ver lo que hizo ahí. Y luego, Fuchs, él encontró la semilla o la esencia de quién era el Jesús histórico en su preocupación social por los pobres, por las viudas, por los enfermos, etc. Ahí, si quieres conocer al Jesús histórico, ahí está. Y luego Robinson, por fin entra aquí un norteamericano, identificó el entendimiento que Jesús tenía de la existencia.
Si quieres entender realmente lo que era Jesús, pregunta qué entendía Jesús por existencia. Y ahí vas a encontrar a Jesús histórico. Entonces, otra vez, ¿qué encontramos aquí? Pues la búsqueda del Jesús histórico, pues reveló probablemente mucho más acerca de los investigadores que acerca del Jesús histórico. Entonces, una evaluación de la crítica de las formas. Si la crítica de las fuentes cayó en mucha especulación acerca de documentos hipotéticos, Q, M, L y otros, posiblemente, la crítica de las formas cayó en aún más especulación, especulando sobre documentos hipotéticos que eran las fuentes de documentos hipotéticos y también de los evangelios canónicos. Entonces pueden ver aquí que esta es invención académica. No hay evidencia de la existencia de ninguno de estos documentos. Están tratando de hacer pedazos de los evangelios, la crítica de las formas, y asignar diferentes pedazos a diferentes formas más básicas, más primordiales, más antiguas. Las conclusiones de las críticas de las formas revelan mucho más acerca de sus propias presuposiciones de la formación, que de la formación de los evangelios. Si quieres conocer mucho acerca de estos investigadores, pueden encontrar ahí mucha información acerca de ellos y sus presuposiciones, pero no da mucha información o casi nada acerca de la formación de los evangelios. Es decir, la crítica de las formas revela mucho acerca del Sitsim Leben de los críticos, no el Sitsim Leben del material literario de los evangelios. Y el escepticismo sobre la autenticidad de los evangelios que planteó el racionalismo fue regado por la crítica de las fuentes y cosechado por la crítica de las formas. Y aquí vemos el fruto de esa postura racionalista. Y puedo decir, y estoy feliz, ha sido mayormente descartado académicamente. Ha fracasado, podemos decir, 2 siglos de estar promoviendo este tipo de investigación y más recientemente los eruditos han dicho que realmente fue un fracaso. Sin embargo, lo que ha hecho es ha devastado a las iglesias protestantes históricas. ¿Por qué? Y aquí estamos entrando un poco en lo que es la historia de la iglesia, más que en la crítica de los evangelios. Unas ideas de unos alemanes en algunas universidades. Y luego esto llega a ser la moda y empieza a divulgarse en otras universidades en Europa. Y luego llega a ser el dogma. Así es. O sea, llega a ser, pues, la postura aceptable en las universidades. Si no aceptas eso, eres un primitivo. Y luego brinca el Atlántico y empieza a tomar control de Harvard, de Princeton, de Yale, de las universidades ahí importantes y también de los seminarios teológicos. Y luego vienen los jóvenes a estudiar para prepararse para pastores. Y luego ellos llegan para entender los evangelios. ¿Y qué encuentran ahí? Pues hay un poquito ahí que posiblemente puede ser de valor histórico. Puede ser. Pero la mayoría es mito, la mayoría es invención de la iglesia primitiva. Y estos seminaristas, su fe, pues atacada. Algunos salen de pie, pero otros salen diciendo, no, pues esto es lo que los eruditos dicen. Y van a sus púlpitos. ¿Y qué predican? Pues, ¿qué pueden predicar? O sea, no pueden predicar, así dice el Señor. Aquí no pueden predicar, la palabra de Dios dice. Pueden predicar esas teorías, o pueden predicar, pues, sus perspectivas. Hay que, pues, transformar la sociedad por medio de X o Y. Y luego los feligreses ahí en la iglesia dicen, esto suena como lo que aprendí en la psicología
en la universidad en mi primer año, pues yo no veo nada distintivo aquí. ¿Para qué molestarme con levantarme los domingos para venir aquí a escuchar cosas que realmente pues no son diferentes a lo que escucho en el mundo? Entonces, las iglesias históricas protestantes empezaron a perder, y literalmente en los Estados Unidos, en Europa, han perdido millones de miembros. Y esto provocó la reacción evangélica. Porque en esas iglesias había eruditos y había creyentes sencillos que reconocieron que estas presuposiciones eran anticristianas y resistían. Y muchas veces fueron burlados, fueron hasta perseguidos, no digo físicamente, pero corridos de sus púlpitos, de sus sedes en la academia, y tuvieron que empezar otros seminarios nuevos, tuvieron que fundar otras denominaciones evangélicas, o sea, creyendo todavía lo que la iglesia siempre ha creído. Entonces ya estoy, como estos paréntesis para explicar la devastación. Entonces, ¿qué encuentras? Si vas a los Estados Unidos o Europa, encuentras una iglesia luterana, podemos decir liberal, que está en decaimiento, y encuentras una iglesia luterana conservadora, evangélica, que está creciendo. Vas y encuentras una iglesia presbiteriana, y ahí están predicando quién sabe qué, la moda más reciente, ¿no? Y luego, pues ves de esa denominación que ha perdido millones de miembros a través de las últimas décadas. Y luego vas a una iglesia evangélica presbiteriana y ves que ahí están predicando la Biblia y está creciendo. Entonces ahí ha sido la historia de las últimas, desde los, ¿qué será? 30, 40, entonces las últimas 70 años, decaimiento de las iglesias que han tragado estas ideas, y crece, pues, separación y luego crecimiento de las iglesias que siguen con la fe evangélica en los evangelios. Estos eran primordialmente profesores protestantes o pastores. Entonces tienen la bandera, pero luego los escuchas y dices, pues, quitar todo lo milagroso del Nuevo Testamento y seguir, incluyendo la resurrección. O sea, es una negación de una doctrina primordial de la fe cristiana. Entonces, no nos toca a nosotros juzgar en forma personal quién es y quién no es, pero escuchar su confesión de fe o falta de, plantea por lo menos muchas dudas, porque no son cristianos en ningún sentido histórico, de lo que se ha reconocido como lo que es la fe cristiana, hablando bíblica e históricamente. Sí, y es triste, triste la pérdida de fe de tantas personas, a lo mejor al principio, pues inocente, por tragar ciertas presuposiciones, quizás inocentemente, no sabemos, pero la devastación ha sido bastante triste. Y ha causado, si la iglesia reformada o protestante estaba dividida antes, pues más dividida aún ahora, desgraciadamente, por campos liberales, modernistas y campos históricos, evangélicos. Entonces aquí, fracaso de la crítica de las formas, pero como digo, cuando yo estaba estudiando universidad pues llegué en 79, me gradué de la licenciatura en 83, todavía esto estaba de moda, pero estaba dando, ¿cómo se dice patadas del ahogado? Sí, todavía, porque estaba, como voy a mencionar al final, que estaba como viendo lo que se había producido y viendo las conclusiones tan especulativas, estaba siendo descartado. En su fracaso, la crítica de las formas engendró la crítica de redacción. Y voy a mencionar esta y luego una evaluación final. Aunque me han sacado y yo he ofrecido algo de evaluación sobre la marcha. Bien, la crítica de redacción. La crítica de redacción es otra cara de la moneda de la crítica de las formas. Si la crítica de las formas se enfocó en el Sitzem Leben de la iglesia primitiva,
La crítica de la redacción o de redacción se enfocó en el Sitzim Leben de los 4 evangelistas. Entonces, esta es la otra cara de la moneda. Entonces, la crítica de las formas preguntó en cuál situación de vida surgió esa forma. Y luego, crítica de redacción dijo, pues tenemos los evangelios canónicos y cómo llegaron, o sea, qué hizo Mateo, Marcos, Lucas y Juan con esa información. ¿Cuál era el Sitzim Leben de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan? Y que determinó lo que ellos hicieron con ese material que ellos recibieron. Y aquí hay 2 nombres, Conselman y Maxen, intentaron distinguir entre la teología de la comunidad cristiana primitiva y las teologías de los evangelistas. Y uno trabajó con Mateo, otro trabajó con Marco, o con Lucas. Entonces, aquí otra vez, ¿qué para estos críticos de redacción, qué determinó la forma final de estos evangelios? Primero, el Sitzim Leben, la situación de la iglesia primitiva que creó el material bruto, y la materia bruta, podemos decir, y luego la perspectiva de los diferentes evangelistas. Entonces, así, estos factores fueron los determinantes en crear la forma de los evangelios que tenemos hasta la fecha. Entonces, aquí un resumen del esquema crítico. Los hechos de la vida y muerte de Jesús, desde la perspectiva de la crítica con sus presuposiciones antisobrenaturales, estos hechos de la vida y muerte de Jesús, mayormente inaccesibles e irrelevantes, si eres más como Bultmann, irrelevantes. B. El material acerca de Jesús que nació de la fe de los cristianos primitivos. Aquí, este material descubierto por la crítica de las formas. Luego, los documentos que los evangelistas usaron para escribir sus evangelios, estos descubiertos por la crítica de las fuentes. Y finalmente, las perspectivas de los evangelistas que determinaron su uso del material de la iglesia primitiva. Y aquí, estas perspectivas descubiertas, reveladas por la crítica de redacción. Entonces pueden ver aquí que es todo un paquete crítico. Evaluación. En un sentido, mucho del resto de este curso se enfocará en la individualidad de los 4 evangelios. En 8 días vamos a hablar de Mateo, reconociendo que cada uno tenía un enfoque particular. En un sentido, esto es lo que es la crítica de redacción. Es decir, ¿cuáles factores influyeron para que Mateo, hablando humanamente, produjera el evangelio que produjo, que es diferente que el evangelio de Marcos, Lucas y Juan? Entonces, en un sentido, como digo, trato de rescatar que la idea en sí no es mala. Sin embargo, otra vez, la crítica de redacción ignoró la unidad esencial del evangelio que los 4 expresaron y negó a priori la historicidad de los eventos reportados. Y esta no es una postura, podemos decir, científica, porque es una postura filosófica impuesta de antemano. Eso es el a priori. Declaran de antemano que esto no es histórico. Y luego empiezan su investigación. O sea, no es una forma científica, aunque ellos trataban de ser y presentarse como muy científicos, no es una forma científica de proceder. O sea, excluir información, descartar información antes de investigar y luego, basándote en esa presuposición, seguir adelante. Entonces, tiene el mismo problema de las presuposiciones no solamente equivocadas, sino no fundadas. Simplemente como por declaración académica, ya el hombre no puede creer eso. Sin defender ese descartar de la información que los evangelios reportan. Evaluación final. Estas formas de crítica han contribuido poco
a nuestro entendimiento de los evangelios y han causado mucho daño en la iglesia. Han sido descartadas, pero a veces siguen siendo reciclados en la academia. Y quiero mencionar algo. Con mi repaso de la historia, me paré en los Estados Unidos, ¿no? Y con el efecto devastador ahí en los Estados Unidos. Sin embargo, si seguimos la historia, las ideas, y sobre todo las malas ideas, que son descartadas eventualmente en los Estados Unidos, ¿dónde se reciclan? En otros países y, de mi experiencia, en Latinoamérica. Y por lo tanto, ¿y qué pasa? Algún profesor de teología de los Estados Unidos que fue entrenado con toda esta postura, luego se jubila y ya su perspectiva no es muy popular en los Estados Unidos y encuentra una oportunidad y hay un seminario en Latinoamérica que está clamando a gritos por tener profesores y pues esta persona escribe y dice, yo soy doctor fulano de tal, pues perfecto, ¿no? Entonces, bienvenido. Y viene y empieza a enseñar lo que ya no podría estar enseñando allá, o sea, ya no sería recibido tan fácilmente. Pero aquí, ¿no? Pues viene el gran erudito del norte y wow, es lo máximo. Y no estoy inventando. Yo he escuchado, no está hablando de los evangelios, pero he escuchado en una reunión eclesiástica, un candidato al ministerio se paró y dijo, pero sabemos que Pablo no escribió la carta a los Efesios. Y yo quería decir, sabemos, ¿quién está incluido en este sabemos? ¿No? Tú y ciertos alemanes de los 1800, y ciertos ingleses, y ciertos norteamericanos, o sea, tú y quiénes, ¿no? Porque yo lo escuché. ¿Y dónde lo aprendió? En el seminario, un seminario oficial, denominacional, aquí en México. Entonces, como digo, es posible que encuentres a alguien que quiera utilizar estas ideas, quizás en buena fe, a lo mejor ese candidato en buena fe, sus profesores le enseñaron eso y es lo que él decía, pero otros utilizan eso para desacreditar los evangelios. Entonces, lo que queremos hacer es estar prevenidos. Y probablemente tu experiencia es, ¿por qué estamos perdiendo? Queremos estudiar los evangelios. Venimos a este curso para estudiar los evangelios y no hemos llegado todavía, después de 2 semanas, ¿no? Y dices, ¿por qué perder tanto tiempo en esto? Pues, porque es posible que necesiten en el futuro estar prevenidos para no ser sorprendidos con ideas y dices, pues, ¿de dónde? Ya saben de dónde. La tendencia en los estudios académicos más recientes es hacia un mayor aprecio por la antigüedad y la autenticidad de los 4 evangelios. Y yo lo vi, aún en mi tiempo en la universidad, un grupo de estudiantes evangélicos tomando unos cursos en la Escuela de Divinidades en mi universidad, que era bastante liberal, y el Señor utilizando el texto que Él mismo había escrito, y ahí tenía la hipótesis documentaria, y un amigo mío, pues le regaló otro libro, más reciente, con unas perspectivas más históricas sobre la autenticidad de los libros del Antiguo Testamento, y este profesor, como empezó a leer y apreciar, era un profesor pues ya mayor, pero él, pues a pesar de ser mayor, pues abierto a aprender.
Y el efecto en la clase, que este profesor empezaba a decir, yo antes enseñaba así o asá, pero ya estoy viendo que la perspectiva histórica realmente tiene más peso. Entonces él, aún en mi tiempo allá, yo vi que estaba como en la bisagra de la muerte de ese liberalismo antiguo y, pues no tan antiguo, pero modernista, y como un renacimiento de pues una perspectiva más histórica. Y ahora se hablan de los postliberales y los postcríticos, porque esta empresa realmente fracasó y mucho por presuposiciones importadas escondidamente. O sea, realmente llegó a ser un ejercicio filosófica de una postura más que una investigación de los hechos de los evangelios. Entonces, es decir, que la academia ha regresado por lo menos un poco hacia la postura del creyente más sencillo. Confianza en los evangelios y decimos a los profesores bienvenidos, ¿no? Porque así hemos estado, o sea, la iglesia cristiana así ha estado durante 2 milenios y qué bueno que ahora la academia regresando, no 100%, pero más y más hacia esa postura. A fin de cuentas, lo único que tenemos y lo único que la iglesia ha tenido desde el primer siglo son los 4 evangelios canónicos. Nunca hemos podido tener acceso a Q, ni a M, ni a L, ni esas formas. Lo único que hemos tenido, el único material que tenemos y que hemos tenido siempre son los 4 evangelios. Y es un hecho que a veces se ha perdido, es un hecho obvio, sencillo, pero se ha perdido de vista. Y a lo mejor dicen, pues ya hemos perdido mucho tiempo en la crítica. Espero que no haya sido pérdida de tiempo. En el seminario que asistí pasamos no 2 semanas, sino meses y meses y meses y memorizando estos nombres alemanes. Entonces, la verdad, esto es muy poco en comparación con lo que teníamos que estudiar. Pero ¿saben qué? Si yo regresara, yo fui al seminario en los 80s, si yo regresara al seminario, el mismo seminario ahora, no pasarían tanto tiempo en estos asuntos. ¿Por qué? Porque ya no, la batalla ya no está ahí. Porque ya en un sentido hemos ganado y ya no hay tanta necesidad de meternos tanto en los detalles. Pero espero que este repaso les haya servido para estar prevenidos. Y el resto del curso se dedicará a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.